vamos a conversar con un colaborador de este espacio, que ya ha participado en un sinnúmero de ocasiones. Tiene algunos temas de interés de explicar y nosotros también algunas preguntas que hacerle sobre parte de esta situación del sistema educativo. Vamos a conversar entonces este viernes con el maestro Juan Valdés. Buenos días, Juan. ¿Cómo está usted? Feliz año nuevo para usted, su familia y todo su equipo de trabajo. Muy buenos días. Felicidades, Julio, también para usted y para todos los que nos ven en las redes sociales, en la televisión, a todo el pueblo dominicano y sobre todo a los maestros y maestras de nuestro país. Ojalá que este año nos vaya mejor a todos y que logremos las metas que espera la educación dominicana y nosotros también a nivel individual. Sí. Juan, antes de entrar al tema del problema del inglés, brevemente, me hace un análisis de las prioridades que ha planteado el ministro de Educación. Bueno, yo de entrada veo bien que alguien que dirige una institución tan importante tenga sus prioridades y las tenga claras. Eso es de entrada. Entonces, como tiene unos 10 puntos ahí, por lo menos los que usted considera más interesantes, ¿cuál es su opinión? Bueno, mire, con relación al tema de las prioridades, si usted las revisa una por una, en mi opinión, hay que proveer mayor especificidad y yo entiendo que hay que enfocarlas más al tema de las dolencias tradicionales del sistema educativo preuniversitario, que son las mismas desde 1992, cuando empezamos con el Plan Decenal de Educación. Han pasado 30 años y en esencia el sistema educativo dominicano tiene dolencias básicas. Cuando se habla, por ejemplo, de la construcción de aulas para el nivel inicial, el tema es que el déficit de aulas no es mayormente en el nivel inicial, sino en todo el nivel primario y el primer ciclo del nivel secundario. Entonces, una medida como esta no remediaría en nada uno de los mayores problemas de la educación dominicana, que es la sobrepoblación áulica en los centros educativos urbanos. Igualmente, cuando se habla de contratar monitores. Perdón, Juan, para ir por parte, lo de las aulas no sería, el presidente ha hecho un compromiso de recibir a los niños bajando en la edad, están recibiendo de 5, él dice que el compromiso es recibir desde 3 años, es decir, para el preescolar. ¿No sería que no tenemos las aulas para recibir esos niños con esta mayor cobertura que va a haber? Eso es así. Sin embargo, lo que yo sostengo es que enfocarse únicamente en el nivel inicial te deja 2 millones de niños con el mismo problema, que son los que están desde el primer ciclo de primaria hasta el primer ciclo de secundaria. Es muy bueno que se pueda abrir desde los 3 años. Yo estoy ahora, por ejemplo, en St. Lawrence International School, que es el colegio que yo dirijo, y aquí recibimos niños desde los 2 años. O sea, sería maravilloso que las escuelas públicas puedan hacer lo mismo. Sin embargo, a lo que yo me refiero es a que el déficit de aulas, para lograr eso que usted dice, que es recibir a los niños desde los 3 años, no es la única prioridad en términos áulicos. El mayor déficit de aulas en este país está en todo el nivel primario y el primer ciclo del nivel secundario. Entonces, lo que yo razono es lo siguiente. Claro que hay que dar la bienvenida a decenas de miles de niños desde los 3 años, pero ¿qué vamos a hacer con los 2.3 millones que están ya en el sistema? Que también deben ser una prioridad. Muy bien, muy bien. Entendido. Entonces, con relación al otro aspecto de las estrategias y de lo que es estratégico para la presente gestión, se habla de monitores. Bueno, no monitores, yo les llamaría talleristas. Entonces, los talleristas, no los monitores, escasean en las 3 modalidades del currículo, no solo en artes y técnico profesional. Entonces, ya eso ha sido desde que se concibió la jornada escolar extendida un déficit. Por otro lado, ningún estudio... Juan, con los monitores, recuerde que en los politécnicos, si yo soy, por ejemplo, el maestro del área técnica, qué sé yo, de electrónica, de enfermería, de contabilidad, como no me pueden designar como docente, porque no lo soy, entonces, ¿qué pasa? Que si he hecho la habilitación docente, entonces ahora soy ya un monitor habilitado, entonces
pudiera en el concurso participar, y no necesariamente son de esas áreas artísticas, cosas, sino también de esas áreas técnicas. No sería eso que él se refiere. Bueno, pero el punto es en la naturaleza del puesto, Julio. Nosotros ya Sí. hemos atravesado durante 10 años los problemas de los llamados contratados, Sí. monitores y técnicos. La Ley de Función Pública 4108 te habla de un monitor por un periodo temporal. También te lo habla la Ley de Administración Pública. Entonces, ¿cuál es el punto? Si una persona es ingeniero electrónico y tiene que trabajar en un politécnico, lo correcto sería, como usted dice, que haga una habilitación docente y que entonces sea nombrado después del concurso, claro, que sería un concurso especial para técnico profesional, ya como docente, porque lo que la gente quizás no entiende es la naturaleza del puesto de un maestro. Un maestro debe tener identidad, un maestro debe tener un sentido de pertenencia. Un maestro no es un especialista en un área de conocimientos. Entonces, yo como académico entiendo que en esos casos a esas personas habría que proveerles habilitación docente, posteriormente hacer un concurso y entonces ya hacerlos parte del sistema educativo. Gran parte de las dolencias en términos de calidad educativa en la República Dominicana, en el sector público, está inclusive en ese sentido de pertenencia que todavía hace falta a la clase docente, a su centro educativo. Y eso es un término ya de calidad. Y yo me refiero a que esas personas que les pueden llamar monitores hoy o talleristas deben ser en sí maestros per se. Por otro lado, esa es mi opinión técnica por lo menos. Sí. Por otro lado, ningún estudio o investigación educativa local ha determinado que las necesidades formativas de los directores de centros educativos públicos se basen en un tema de liderazgo pedagógico. Y se habla de desarrollar el liderazgo pedagógico en los directores de centros educativos. Yo quisiera advertirles algo. La Internacional de la Educación ha presentado muchas investigaciones sobre las tendencias y la narrativa de la política neoliberal en la educación en América Latina. Y se ha vendido el mito de que el tema con los directores de centros educativos es un asunto de liderazgo pedagógico. Y eso realmente no se sustenta en ninguna investigación documentada, ni ningún metaanálisis que pueda demostrarlo. Eso sí es una línea de pensamiento desde una perspectiva neoliberal hacia la educación y una perspectiva empresarial. Hay países como Uruguay, por ejemplo, donde ya se han hecho esos experimentos y no hay ninguna evidencia científica que demuestre que ha tenido un mayor impacto en la mejora de la gestión de los centros educativos, porque el tema en este país en particular no es simplemente de liderazgo pedagógico. Eso parece ser más una propuesta, en mi opinión, de algún proveedor de formación docente que tiene una visión o un programa en esa línea de pensamiento. Por otro lado, Julio, el equipamiento no solo hace falta en los politécnicos y los liceos de artes, sino en los centros de las 3 modalidades del currículo. Cuando se dice que se quiere priorizar el equipamiento de los politécnicos y liceos de artes, al parecer se ignora que toda la investigación reciente demuestra que los maestros carecen de medios y recursos para el aprendizaje. Julio, todavía estamos hablando de un instrumento tan básico como el libro de texto, que no hay. O sea, hablar de que los politécnicos y liceos de arte necesitan materiales y necesitan equipamiento es correcto, pero no es simplemente en los politécnicos y liceos. Si estamos hablando de un docente del siglo XXI y de un estudiante que es un nativo digital, las escuelas deberían tener todos los medios y recursos para el aprendizaje, sobre los cuales se les enseña las maestrías y posgrados en educación, su uso. Entonces, hay algo que a mí sí me llama mucho la atención, y es el tema de querer pasarle la elaboración de los libros de texto a las universidades. Este, en mi opinión, es un experimento que, si usted lo analiza objetivamente, lo que haría sería encarecer aún más los materiales. Tampoco se basa una propuesta como esta en ningún estudio o investigación educativa que haya determinado tal necesidad. Entonces, si no hay un estudio... ¿Usted piensa que esto de los libros de texto, pasárselo a universidades,
¿No puede haber un conflicto de intereses con el ministro de Educación? Hay un conflicto de intereses en todos los sentidos, Julio, porque el tema es el siguiente. Ningún estudio o investigación educativa en la República Dominicana ha determinado que el tema de los libros de texto es que no son elaborados por universidades, ni que el tema con el costo de los libros de texto es que las editoriales los encarecen más que las universidades, porque tampoco hay experiencias anteriores. Las universidades de este país no tienen ninguna experiencia, por lo menos conocida, en elaboración de libros de texto escolares o libros de texto escolares. Pero si el ministerio tiene la experiencia de que elaboró los libros de texto, los miércoles participa con nosotros la maestra Jacqueline Malagón, que dice que en su gestión se elaboraron los libros de texto, ellos mismos lo elaboró el ministerio, y que incluso, además de salirle gratis a todos los estudiantes del sector público, a los del sector privado, que es otra cosa que nosotros no decimos, los estudiantes del sector privado tienen unos libros, los del sector público tienen otros, pero, por ejemplo, a pruebas nacionales van con la misma prueba. Entonces es porque es un solo currículo, Julio. Claro, un solo currículo. Ella dice que en su gestión, perdón, Juan, elaboraron unos libros de texto, al sector privado se lo vendieron le cobraron, pero una mínima cuota, y que el Estado Dominicano salió ganancioso con unos 7 millones de pesos en efectivo, aparte de toda esa, de ser gratis para el sector público, subsidiado al sector privado, y como quiera salieron ganando 7 millones de pesos. Ahora yo me pregunto, ¿y estará el Estado en disposición de enfrentar a lo que Ursinio Reyes, cuando era diputado, dijo, el cartel de los libros, que se ganan más de 10,000 millones de pesos todos los años? Mire, hay un tema acá, y en inglés nosotros tenemos una expresión que dice, if you think education is expensive, try ignorance. Eso quiere decir, la ignorancia sale más cara que la educación. El tema de los libros de texto no es simplemente su costo, que es algo que yo quiero resaltar. De hecho, si usted ve hasta la calidad del papel que tienen los libros del sector público, es inferior a los del sector privado, cuando es exactamente el mismo libro. El mismo libro que producen las editoriales para el sector privado, lo producen en el sector público porque es un solo currículo. Pero la calidad del papel, cuando usted ve que se desgastan tan rápido los libros, es que aquí parece que hacen una ecuación errónea, porque para abaratar los costos lo imprimen en menor cantidad o calidad de papel. Entonces también se olvida con esto la naturaleza del aprendizaje, Julio. El impacto que tienen los colores y hasta la textura del papel en el proceso de aprendizaje. Y también es un tema de inequidad. Cuando te da un libro y está bien presentado, lo motiva a leerlo. Mire, Julio, es que acá yo siempre digo que la educación es una ciencia, porque es que acá parten de mitos y de opiniones personales y no de la investigación para tomar decisiones. En tal sentido, lo que yo entiendo es que las universidades de este país no tienen ni la experiencia. ¿Saben qué podrían hacer las universidades? Concebir un libro de texto sin tener la experiencia, ojo, y pasársela a una imprenta, porque las universidades no son imprentas. Y ustedes están hablando de millones de libros de texto. Yo no entiendo, yo no he visto todavía una justificación que tenga rigor científico, ni ningún estudio financiero que pueda justificar tal propuesta. Me gustaría verlo. Entonces, por otro lado, yo entiendo que estas prioridades también persisten en descuidar el tema de la formación docente y los sistemas de apoyo a la labor docente en todo el nivel secundario y el segundo siglo del nivel primario. Porque aquí se ha perpetuado un mito de que el principal problema de la educación dominicana está en la primera infancia. Y entonces, enfocándose en ese primer ciclo mayormente. Pero señores, parece que aquí se les ha olvidado o no han investigado que ya llevamos 10 años en esa misma línea. Desde la estrategia de formación docente centrada en la escuela, que fue realizada por las universidades tope de este país en los últimos
7, 8 años, que se enfocó exactamente en el primer ciclo del nivel primario, en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, hasta los esfuerzos anteriores que se hicieron con programas y experimentos en tal línea, nosotros llevamos ya más de una década enfocados en esto. También esto parte, insisto, de una narrativa internacional de que la clave está en el primer ciclo del nivel primario. Bueno, si usted analiza la naturaleza del cerebro humano y el hecho de que los niños quizás están en su mejor momento para asimilar y aprender, sí, eso es así. Sin embargo, después del primer ciclo del nivel primario, ¿qué pasa? Tiene muy poco sentido para mí enfocar la mayor parte de los esfuerzos del sistema educativo únicamente en el primer ciclo del nivel primario y descuidar el segundo ciclo de primaria y todo el nivel secundario. También se nos olvida que este no es un país desarrollado y que los niños del segundo ciclo de primaria o de secundaria no tienen garantizados servicios básicos y ni siquiera al salir de la escuela una garantía de educación superior, porque no todos van a poder hacerlo, ni de trabajo en la adolescencia o post-adolescencia cuando se gradúan. ¿Qué yo quiero decir con esto? Aquí tienen una década descuidando el segundo ciclo del nivel secundario y todo el nivel secundario, sin entender que este es un país pobre y que donde también hay que poner mucha atención es en los programas del nivel secundario, porque esos jóvenes que salen de la escuela sin la preparación adecuada van a convertirse en ninis, simplemente. Pero no será, Juan, porque para uno irse al adagio de nuestro viejo que decía que si el árbol nace torcido, es difícil enderezarlo. O sea, si tenemos problemas en los aprendizajes en el primer ciclo de primaria, en el segundo ciclo, eso no se reflejaría luego en los ciclos de secundaria. Claro que sí, pero mira dónde es que está el mito educativo. Reitero, en los primeros años de edad, el ser humano está en el mejor momento para aprovechar el aprendizaje de cualquier cosa, no solamente la escolarización. Sin embargo, no hay ninguna investigación, no hay ningún estudio científicamente validado que diga que el niño en el segundo ciclo de primaria y en secundaria no puede corregir sus deficiencias. ¿Cuál es mi argumento? Que con ese pensamiento se condena a que si el niño en el primer ciclo de primaria no tiene una buena base, no va a poder desarrollarse ya en los demás ciclos de escolaridad. Y eso es totalmente falso. Mire, yo siempre he hablado cuando me han hecho entrevistas sobre lo que se llama la remediación por diseño, que es un enfoque donde usted ataca el déficit y las dificultades y las deficiencias que ha tenido un sujeto en su educación anterior. Por eso es que digo que la diversidad de programas que debe tener el sistema educativo público, sobre todo a nivel preuniversitario, acá no existen. Y se está partiendo de una condena al individuo que te dice que si en el primer ciclo de primaria él no desarrolló el pensamiento lógico, matemático, aritmético básico, de lenguaje y de ciencias, ya será muy difícil desarrollarse. Bueno, claro que será más difícil, pero los programas están ahí. ¿Cuál es mi punto? Que se está poniendo de nuevo, y llevamos 10 años en esto, ojo, toda la atención exclusivamente al primer ciclo del nivel primario, bajo el mito de que el árbol que nace torcido jamás se endereza. Y eso es falso en educación, eso no es así. De hecho, yo quiero recordarles algo a todos. Cuando yo fui a la escuela, entrábamos a los 7 años. Así es. Aquí a la escuela, hasta hace 20 años, no se entraba hasta los 7 años. Todos nosotros entramos a esa edad, sí. Y yo no tuve ningún retraso cognitivo. O sea, lo que sucede, Julio, es que hay toda una narrativa en lo que es la propuesta neoliberal de educación, porque eso incrementa mucho el negocio. Vamos a hablar claro. Y también se descuida lo más importante. En mi opinión, aquí se está descuidando lo más importante, que es la juventud que va a salir de la escuela. Dígase, bueno, el ministro Melanio Paredes, cuando le tocó ser ministro, él hizo lo contrario. Él se enfocó mucho en proveer programas o conceptualizar o concebir programas
para el nivel secundario. ¿Por qué? Porque esos son los niños que van a salir a trabajar. Esos son los jóvenes que van a salir o a delinquir o a quedarse en su casa o convertirse en un nini. En un país pobre, después de todo, con una tasa de desempleo juvenil altísima, donde hay muy poca oferta de empleo a la juventud realmente. Entonces, no estoy diciendo que no se trabaje el nivel primario e inicial. Lo que estoy diciendo es que la prioridad no puede ser únicamente, porque aquí entonces se está posponiendo para dentro de 15 años ver qué va a pasar con la educación dominicana. Yo lo que sugiero es que se trabaje tanto el primer ciclo del nivel primario, pero sin descuidar el nivel secundario. También entiendo que se limita el derecho a la educación y a la equidad al hablar de limitar la creatividad y la innovación a un grupo específico de centros, ya que si usted lee los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, la creatividad y la innovación es uno de los factores asociados a la calidad educativa que debe ser universal. Y por último, con relación a esto, entre muchas otras debilidades de esta priorización, en mi opinión, estas no se dan en ningún espacio de formulación de políticas socioeducativas asociadas a la comunidad y a la escuela. Julio, aquí se está partiendo de una premisa científicamente falsa, de que el individuo en la escuela puede ser totalmente educado, y eso es totalmente falso. Las condiciones de vida de los estudiantes, las políticas sociales, su realidad familiar, su realidad alimenticia. Mire, por ejemplo, yo no veo en esa priorización el tema de la descentralización de los centros educativos. Tampoco veo el tema de la alimentación escolar. ¿Cómo se va a eficientizar la gestión ministerial en las áreas de planificación, en las áreas de gestión financiera, en el área de recursos humanos? De supervisión. De supervisión, control de la calidad, acompañamiento pedagógico. O sea, lo que entiendo es que la escuela es un ecosistema. Y como lo dice la teoría de Bronfenbrenner, el ecosistema educativo. Y no es verdad que la escuela por sí sola va a inyectar conocimientos, Julio. Muy bien. Aquí, este es mi punto. Juan, dos preguntitas para luego dejarte un tiempo libre que tú hagas una exposición sobre una situación que se está dando, especialmente con esa parte tan importante para mí en el sistema educativo, que es el bilingüismo. Él también habla de la modificación de la ley. ¿Cuáles artículos usted considera que son los que están enfocados? Creo que usted está parte de esa comisión en modificar la Ley General de Educación. Y la otra parte es, se ha estado hablando mucho de la normativa 09-15. Yo sé el interés de las universidades en bajar la barda para que tengan más estudiantes. Sin embargo, yo mantengo mi teoría de que lo que se debería es apretarla, subirla, porque tenemos docentes para los próximos años, tenemos ahí, según dice la misma base de la participación del concurso. Y que si estos docentes que ya están graduados le faltan competencias, sale más corto el camino en nivelarlos, ¿verdad? Que formar a los que vienen, a los nuevos que vienen entrando. Y si los que van a entrar de nuevo, bueno, para cuando salgan, que salgan con las competencias. Esas dos preguntas sobre este asunto de la normativa y de cuáles artículos usted considera que es que se debe modificar la Ley General de Educación. Mire, yo solamente quisiera hacer una alerta con relación a la modificación a la Ley General de Educación, porque entiendo que hay muchos de los actores involucrados que están más enfocados en un tema de permitir mayor control de la ley a ciertos sectores del país que mejorar la educación. Nosotros, atención a todos los que están involucrados. Yo no he tenido todavía la oportunidad de participar en esa comisión, pero yo sí quisiera alertarles algo. Con la modificación a la Ley General de Educación, no podemos permitir que la ley ahora se convierta en un espacio para lucrar con el derecho a la educación, a alianzas empresariales. Ojo, y si yo pudiera recomendar
un aspecto a incluir o modificar en esa ley sería que la violación a la Ley General de Educación tenga consecuencias penales. Aquí ha sucedido de todo con el Ministerio de Educación en los últimos 30 años, sin ninguna consecuencia penal. Yo le sugiero formalmente que se introduzca un artículo mediante el cual la violación a la Ley General de Educación tenga consecuencias penales inmediatas. Porque aquí realmente, después del 4%, sobre todo, aquí lo que ha habido ha sido muchos experimentos con el Ministerio de Educación, que le ha costado decenas de millones, de miles de millones de pesos, sin mucho avance al pueblo dominicano. Con relación a la normativa 2015-09, ha habido, en mi opinión, mucha desinformación por lo siguiente. Lo que se propone modificar con esta ley es contextualizarla a la realidad del sujeto que sale del sistema educativo público dominicano. Es institucionalmente irresponsable, primero, usted exigirle a un docente, a un niño o a un joven que sale de la escuela dominicana, que usted tiene mediante investigaciones y pruebas nacionales toda la evidencia del perfil con el cual sale, que pase una prueba de ingreso a la universidad basada en una cultura que no es la dominicana, que es la prueba PA. El SAT, así se conoce en Estados Unidos. La prueba de ingreso a la universidad, que aquí se quiere dar, es una prueba de origen norteamericano, primero. Es una prueba sobre la cual toda la investigación científica te demuestra que desfavorece a los latinos, a los inmigrantes y a las minorías. Entonces, usted no puede como Estado graduar un bachiller que usted sabe que tiene un déficit y exigirle que para entrar a la universidad tenga un nivel que no tiene. Ahí se está violando un derecho, que es el derecho per se a una educación o a la educación. Lo otro es que se hizo un estudio antropológico que demostró que el perfil de la carrera, de nuevo, no coincidía con el perfil del estudiante dominicano. Entonces, también se ignora que quienes estudian la carrera de educación no son los estudiantes de los centros educativos más avanzados de este país ni de los más ricos. Porque la educación también requiere de vocación. Y si usted ve las investigaciones y los estudios, el estudiante que sale de los colegios más avanzados de este país no tiene vocación de maestro. Entonces también se condena, se limita a una persona que quiere ser maestro y sale de la escuela con un déficit a no tener la oportunidad de desarrollarse, porque también se concibe al individuo como un producto terminado, en este caso al bachiller, y no como un sujeto que puede desarrollarse. Y por último, Julio, cuando se hicieron las investigaciones sobre el contenido de la carrera propuesta mediante esa normativa, se determinó que contenía muy poco material psicopedagógico y era más un contenido disciplinar el que tiene la carrera como fue concebido. Entonces, es una contradicción abismal a la educación moderna, porque estamos en la era del conocimiento. Y donde más falencias hay hoy en día es en el área psicopedagógica. Entonces, esa carrera como está diseñada, despedagogiza la carrera de educación. De hecho, yo presenté una conferencia titulada Más pedagogía y menos tecnología recientemente en el país. Porque lo que hace esa normativa es... Sin embargo, Juan, hasta hace poco, digo yo hasta hace poco relativamente, porque cuando yo me gradué, mi título dice licenciado en educación, mención física y matemática. Entonces luego lo cambiaron y dicen, no, es licenciado en matemática, mención educación, porque lo que según los expertos, lo que se había establecido era que teníamos entonces mucha pedagogía y poco contenido disciplinar. En tal sentido, por eso se hace investigación científica, usted establece un balance. Pero eso partió, en mi opinión, de un mito que se propagó aquí a raíz de un programa que se hizo en el cual se decía que los profesores en nivel primario ni siquiera dominaban el contenido disciplinar de lo que enseñaban. Pero eso se basó en un solo estudio.
muy focalizado. Eso no fue un estudio extenso. Bueno, mi tesis dice eso, Juan. Mi tesis dice eso. Yo cuando me gradué, nos aplicaron a todos los que se iban a graduar en ese momento, en la UAS, unos 300, 400 y pico, nos aplicaron un material elaborado por a todos. Y luego cuando aplicaron ese material, que uno lo respondió, se hizo una selección, no sé en base a qué, de unos 6 o 7 de los participantes. Y ahí estuve yo y Dominga María Coma para analizar cuál era el nivel de aprendizaje, del dominio de los contenidos que tenían los egresados de la universidad en esos aspectos. Y los resultados fueron catastróficos. Porque eran estudiantes universitarios. Ya habíamos terminado. Ese era el primer día de la reunión de tesis, ¿verdad? Entonces esa fue la tesis. Esa fue la tesis de nuestro, de grado. De grado. Bueno, para de grado. Mire, hay un tema. Esta es la era de la formación durante toda la vida. El maestro no nace, se hace. Y una persona formada en una universidad que no ha ido a ejercer la carrera docente es simplemente lo que tiene, se llama formación inicial, formación docente inicial. Ahora, el maestro se hace en la escuela. Cuando usted como escuela detecta déficits en un maestro, por eso existe el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, cuya labor es precisamente a través de un diagnóstico de necesidades formativas fortalecer al maestro. Ahora, aquí no hemos tenido un estudio longitudinal que demuestre que la mayor parte de los docentes en nivel primario no domina la aritmética y no domina el conocimiento de ciencias y lenguaje requerido para enseñar lo que requieren los indicadores del currículo. Aquí sí ha habido experimentos. Nuestra tesis dice eso. Exacto. Entonces, ¿por qué la educación no se hace simplemente por estudios focales o grupos focales de 200 o 300 personas? Y habría que ver, por ejemplo, la muestra que se tomó, cuán representativa es de la realidad educativa nacional. Julio, fíjese qué es lo que pasa. Usted y yo, que tenemos más de 30 años en esto, sabemos que en 1995 aquí hubo una transición, cuando se modificó el currículo, del cognitivismo al constructivismo. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que se pautaba en el 95, cuando ese currículo se modificó, es que la primacía no estaba en el conocimiento del contenido disciplinar. Y más ahora, después de la Internet y después de que hay tantos recursos digitales, y lo que hay hoy en día es una plétora de datos e información. Lo que usted tiene hoy en día, el conocimiento abunda. Lo que no abunda son los medios para adquirirlo apropiadamente. Y de eso precisamente es de lo que estamos hablando, y ese es el término pedagógico. Sin embargo, da pena. La psicología del aprendizaje. Sin embargo, da pena que muchos de los maestros que fueron nuestros formadores, y que, por ejemplo, yo digo que, por ejemplo, la mía, cuando yo me gradué, dice licenciado en educación, luego fueron los que patrocinaron el cambio de los contenidos pedagógicos por los contenidos disciplinares. Pero Julio, eso fue un grupito, porque yo insisto, yo digo que la educación, yo insisto en la parte pero un grupito con tanto poder que logró ese cambio. Pero es el mismo grupito, Julio. Mire, aquí hay un tema. Aquí hay un grupo de personas en este país que tienen 30 años incidiendo en las decisiones educativas. Exacto. Están en todos los escenarios. Han sido ministros, han sido viceministros, han sido rectores universitarios. Señores, aquí no aprenden. Aquí han estado haciéndole caso al mismo grupo durante más de 30 años que al final, después de sus experimentos y fracasos, terminan culpando al maestro de todo, cuando ellos han sido quienes han concebido todos los cambios y modificaciones que son los diseñadores de la política educativa hasta ahora. Son los que diseñan la política educativa, el maestro lo que hace es que la ejecuta. Pero luego terminan diciendo no, aquí la operación fue un éxito, pero el paciente falleció y en ese caso el paciente es el maestro. Entonces hay una serie de contradicciones básicas en educación y es lo siguiente. La educación moderna, Julio, no se basa en el instruccionismo. No es la instrucción del maestro la que enseña.
El currículo dominicano no se basa en el cognitivismo, sino en el constructivismo social y en el construccionismo aún más avanzado hoy en día. Cuando usted dice licenciado en matemáticas, mención educación, usted está volviendo al cognitivismo. Usted está volviendo a la primacía del contenido. Y eso se basó en un mito de que los maestros no dominaban el contenido. Aquí no hubo ningún estudio longitudinal con muestras urbanas, rurales, nacionales, contextualizadas, que dijeran que a nivel nacional había ese tipo de problemas. Entonces, ahí se impusieron, Julio, opiniones y visiones de un grupo. Lo que se hizo para la modificación de la normativa 2015-09 es precisamente lo científicamente válido. Desde un estudio antropológico, porque, Julio, aquí se olvidan del sujeto, se olvidan del ser humano, que es ese estudiante que va a la universidad. Y gran parte del fracaso de la educación dominicana viene en que aquí insisten en ignorar todas las características científicas de la educación e imponen criterios personales e ideas personales. Yo sé, cuando se aprobó la normativa 2015-09, quien en ese momento dirigía el MESID, se impuso y los rectores de las universidades de este país se quedaron callados, sabiendo que esa normativa no era exactamente lo que más convenía a este país. Algo sencillo, usted revisa el balance que usted mencionaba anteriormente, que debe haber entre el contenido disciplinar y el contenido psicopedagógico de la carrera de educación, y se da cuenta que hay una desproporción hacia el contenido disciplinar. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante de hoy en día? Señores, vivimos en una era de psicosis social. Vivimos en una era de una crisis existencial. Hoy en día tenemos cada vez más aumentando el índice de depresión juvenil, de ansiedad, de suicidio juvenil. Aquí se están olvidando del ser humano en la educación. En mi opinión, ahora más que nunca, un maestro debe tener un dominio pleno de la psicopedagogía. Porque estamos presumiendo que el estudiante que va a la escuela tiene un déficit cognitivo y que su problema es que no entiende matemáticas, y no nos vamos a la raíz de por qué el estudiante dominicano tiene una calificación tan baja en matemáticas y ciencias. ¿Y por qué aquí hay un déficit en el tema de la lectoescritura? Eso no es un tema biológico ni genético, eso es un tema contextual. Y cuando yo decía anteriormente que aquí hay un problema de políticas educativas, estamos en lo siguiente, y políticas sociales. Julio, ¿qué nivel de español se habla en los barrios? ¿Qué nivel de español se habla en los medios de comunicación? ¿Dónde están los programas gubernamentales para mejorar, más allá de la escuela, el tema de la comprensión lectora? ¿De dónde viene el déficit de atención que tanto abunda hoy en día? ¿Qué tipo de música se promueve en la radio? Señores, mire, aquí se está olvidando algo básico, que es la naturaleza del aprendizaje y la naturaleza del lenguaje. Cuando estamos hablando de la lectoescritura, eso no es un tema simplemente del salón de clases. Eso no es un tema simplemente de la escuela. Muy bien, Juan, ya hemos hablado en sentido general de todas esas deficiencias. Hay un tema fundamental que usted es uno de los investigadores en esa área, y es el asunto del bilingüismo en la República Dominicana. Usted, que es un abanderado que dedica no sabe cuántas horas del día a esa área, no sabemos en qué situación está este programa, a sabiendas, y lo he dicho varias veces, de que el inglés va a ser el área invitada, ¿verdad?, en las pruebas PISA del 2025. Entonces, hay que ver qué estamos haciendo nosotros para salir por lo menos decentemente en la presentación de esta prueba, para que luego no nos acabe. Y quién más que usted, que tiene tanto tiempo trabajando con esa área, para que nos explique cuál es la situación del bilingüismo en la República Dominicana. Le voy a dejar que usted exponga ahí libremente y que pueda darnos todos los detalles de cómo va esa parte de la educación. Antes de yo intervenir, lo escuché hablando sobre un tema parecido. Yo regresé al país a principios de esta semana
Y precisamente tuve una reunión con el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre el tema de los docentes y sobre el tema del bilingüismo y el aprendizaje de inglés. Actualmente yo estoy trabajando en un programa para que las decenas de miles de docentes que no pasaron el concurso y que no van a poder entrar al sistema educativo público dominicano porque no hay espacio. Usted decía que hay 50,000 docentes, que en lugar de estar formando docentes nuevos, ya esos docentes están titulados y que sería mejor formarlos, especializarlos. Bueno, yo estoy trabajando en un programa ahora con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York en particular, para lograr llevar maestros que no están en el sistema público contratados a trabajar precisamente al Estado de Nueva York, porque aquí no van a conseguir el trabajo porque ya el concurso no lo pasaron por un lado, y por otro lado está el tema de que nosotros no podemos trabajar con los docentes que ya están en el sistema educativo público. Nosotros queremos dar una oportunidad a esos docentes porque allá lo que hay es un déficit de docentes precisamente. Pero eso se hace a través de una universidad en Estados Unidos y se hace a través del Departamento de Educación y del área de bilingüismo, que es lo que estamos trabajando para que tengan una oportunidad. Y allá sí valoran el tema del bilingüismo, no del aprendizaje de inglés como es acá, sino del bilingüismo per se. En nuestro país actualmente tenemos hasta el día de hoy un impasse con el programa de bilingüismo que iniciamos desde noviembre del año 2021, que fue el producto de 14 años de investigación, de pilotos, de formación docente. Cuando usted hablaba, Julio, de las pruebas PISA que se van a dar en 2025 y de que el inglés es la asignatura invitada y que todos los países que toman las pruebas PISA van a tomar la prueba de nivel de inglés, yo insisto en que la República Dominicana está posicionada entre los mejores lugares para estar en los primeros lugares en sí en la prueba PISA en el área de inglés si se apoya el programa de bilingüismo que nosotros hemos iniciado. Nosotros entregamos al Ministerio de Educación una propuesta, entregamos un plan de trabajo y hasta una donación, una propuesta de donación para que se prepare a los estudiantes dominicanos que están en el nivel secundario para esa prueba en 2025. E insistimos en que en nuestro país tenemos profesores muy capacitados en el área de lenguas extranjeras que pueden llevar al país a uno de los primeros lugares de América Latina en 2025 en esta área. Sin embargo, hasta el día de hoy, el programa de inglés está suspendido. Ya nosotros en los medios de comunicación hemos presentado todas las evidencias de que nosotros iniciamos un programa basado en la investigación científica, con el apoyo de la clase docente, con la formación docente como su centro, y que duramos todo el año escolar 2021-2022 trabajando en más de 500 escuelas, con más de 1,000 maestros y técnicos de lenguas extranjeras del país. Lamentablemente tuvimos un impasse porque desde la Contraloría General de la República se impidió el registro del contrato para dar ejecución al programa 4 meses después de haber iniciado. Se nos forzó a hacer una licitación en la cual participamos y ganamos en 2 ocasiones. Y estuvimos trabajando durante todo el año escolar y en última instancia se decidió cancelar o tratar de cancelar el contrato mediante el cual se hacía el programa de bilingüismo. Todo eso se hizo de manera ilegal porque una vez usted tiene un contrato y una adjudicación otorgada a través de la ley de compras y contrataciones, no es legal usted suspenderlo. Nosotros estamos esperando actualmente que las autoridades recapaciten y que entiendan la importancia del aprendizaje de inglés en la escuela pública y que entiendan que este programa se basa en la investigación científica, que no hay otra propuesta con rigor científico en el país y que nosotros somos una institución que lleva más de una década dedicada a este programa. Hay mucha gente que lamentablemente no entiende lo siguiente. El idioma inglés es el idioma más hablado en el mundo. Es el idioma de la ciencia, de la tecnología, del comercio. Un cerebro bilingüe es morfológicamente muy superior a uno monolingüe. El bilingüismo es un remedio al desempleo,
a la delincuencia, a temas tradicionales, culturales de este país como el conservadurismo, como el provincialismo. Y es una herramienta que puede desarrollar tanto intelectual como económicamente a los hijos de las familias más pobres de este país. Nosotros como Dominican Republic TESOL, que somos la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, tenemos toda la evidencia de que el programa de bilingüismo ha cumplido con todo el rigor de la ley y que científicamente se basa en la investigación local. Lamentablemente, señores, hay gente en este país, en ambientes académicos, que se ha atrevido hasta a comentar lo siguiente. Ellos dicen, pero si ni siquiera aprenden bien español, ¿cómo es que van ahora de que aprender inglés en la escuela? Eso es algo que a mí como académico me apena, porque las personas que hacen estos comentarios obviamente desconocen la investigación científica. Porque la investigación científica lo que demuestra es que el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela mejora la lengua materna y el estudiante tiene mayor conciencia sintáctica y semántica y mayor dominio del lenguaje, y que no hay interferencia en el cerebro cuando se aprenden dos idiomas a la vez, porque en el hemisferio izquierdo del cerebro humano hay un dispositivo biológico que se llama el Language Acquisition Device, que es el LAD en inglés, que le da la posibilidad a cualquier ser humano de aprender múltiples idiomas a la vez. Y uno no interfiere con el otro. Por el contrario, reitero, toda la investigación científica lo que demuestra es que el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela mejora la lengua materna. Por otro lado, en el currículo dominicano, el inglés se enseña a partir del segundo ciclo del nivel primario, desde cuarto de primaria. Y un estudiante dominicano pasa 9 años tomando la asignatura inglés, que son más que suficientes para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. ¿Por qué nunca se ha logrado? Bueno, porque nunca se había hecho lo que nosotros ahora iniciamos, que es un programa centrado en la escuela, con el docente y con el técnico de lenguas extranjeras en su centro, que provee los medios y recursos para el aprendizaje que aquí nunca se había hecho, que provee un sistema de acompañamiento pedagógico, supervisión y control de la calidad, que provee la certificación internacional de los docentes, de los técnicos, que acredita al sistema de supervisión internacionalmente y que da seguimiento hasta la familia. Nosotros en este programa hemos propuesto un programa de radio, un programa de televisión. Inclusive nosotros llevamos al extranjero a los docentes a que compartan con sus colegas para que se motiven, se inspiren y vean otras experiencias. Quienes aquí dicen que no deberían enfocarse tanto en el aprendizaje de inglés porque ni siquiera aprenden español, perdónenme, no son educadores ni son académicos, ni se han molestado en ni siquiera leer la investigación científica que demuestra todo lo contrario. Nosotros actualmente tenemos más de 500 escuelas paradas, más de 1,000 docentes sin recibir ese derecho que tienen a la formación docente continua en el área de inglés, porque el programa fue suspendido de manera ilegal totalmente. Nosotros ya hemos tomado acciones legales para tratar de corregir esto y lo que esperamos es que tanto el ministro de Educación como el director ejecutivo de INAFOCAN, como el presidente de la República, vean toda la evidencia que ya nosotros hemos mostrado legalmente y técnicamente de que este programa es viable, factible. Y Julio, no hay otra propuesta, que hay gente que cree que la escuela es un instituto de inglés. Yo me sentí sorprendido cuando recientemente vi a un expresidente de este país en un programa declarar que lo que la escuela había que hacer era un programa de inmersión desde el primer ciclo de primaria, porque ni siquiera saben lo que es la inmersión lingüística. El programa de inglés de inmersión del MESIC lo creé yo, lo concebí yo, lo propuse yo y dirigí desde su principio 2 de los centros de este programa. Y una cosa es el programa de inglés de inmersión en la universidad y otra cosa es la escolarización. Por otro lado, ese expresidente llegó a decir que ahora con la tecnología ya ni siquiera hay que seguir capacitando docentes de inglés, que todo se haría a través de la tecnología. Yo soy especialista en aprendizaje de idiomas asistido por computadoras, porque también soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en esta área. Y yo debo decirles que ninguna investigación científica demuestra esto, que de hecho, miren, yo les tengo una sugerencia a todos los que son educadores en este país.
Traten de descargar las estadísticas del proyecto de aprendizaje visible, que es la base de datos más extensa en el mundo, con metaanálisis sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje, para que se den cuenta de todos los mitos que se propagan en este país simplemente para vender un producto en el área educativa. Entonces, el docente es indispensable. Decir que aquí la tecnología puede reemplazar a un docente es desconocer la naturaleza del aprendizaje, la naturaleza del lenguaje y sobre todo la realidad escolar, familiar y social de la República Dominicana. Entonces, Juan, como el programa de bilingüismo está detenido porque no hay otro, ¿verdad? No hay otro. Entonces, ¿cuál sería, verdad? ¿En qué afectaría a nuestros muchachos? ¿Y cómo te vería entonces la presentación nuestra en las pruebas PISA? Bueno, mire, Julio, no hay otro programa, no hay otra propuesta. Aquí cualquiera puede venir a improvisar y decir que va a dar, como dijeron en una ocasión. Yo he escuchado que quieren traer un programa de Uruguay, que es el Ceibal, que está totalmente demostrado su fracaso en el libro El fracaso del programa Una laptop por niño, que no tuvo tampoco éxito en ese país. Me han hablado de que quieren traer una plataforma de Brasil, de que quieren hacer un programa en quinto y sexto de secundaria. Señores, la educación es una ciencia, no un experimento. Y aquí tenemos ya todo documentado. El programa que nosotros realizamos es holístico, integral, y está en todas las 500 escuelas que nosotros hemos trabajado en 85 distritos. Si no hay otro para las pruebas PISA, usted no va a poder en un año, que es lo que faltaría, improvisar, porque es que el inglés es la materia que menos se aprende en todo el sistema educativo dominicano, inglés y francés. Las lenguas extranjeras. Y para mí eso no tiene ningún tipo de sentido descuidar esas áreas, porque un maestro de inglés y francés le sale al presupuesto de este país, igual que uno de matemáticas, ciencias y lengua española, primero. Segundo, el docente de inglés tiene el mismo derecho que tienen los demás. Tercero, el inglés es una competencia indispensable en esta era. No garantizar el aprendizaje de inglés en la escuela a los niños dominicanos es condenarlos al provincialismo, al conservadurismo, a la pobreza, porque ya no estamos en los 90s ni en los 80s. Estamos hablando de que el español apenas lo habla el 4% de la población del planeta, de que vivimos en un mundo interconectado, de que la lengua inglesa es la única materia de la escuela dominicana que le permite a un joven ganarse la vida tan pronto sale de la escuela si lo domina, de que tenemos áreas como hotelería y turismo en técnico profesional en la cual el inglés es indispensable, y de que todos los países de América Latina y del mundo están haciendo lo opuesto a lo que están haciendo aquí. Todos los países lo que están es tratando de lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Y de que nosotros, como la institución más especializada en este país, contamos con toda la investigación en el área, con la piloto y con el apoyo. Ya la ADP, la próxima semana. Esa era mi pregunta, Juan. Sí. Esa era mi pregunta. Y bueno, usted no ha buscado aliados, si no ha buscado aliados para que vean el daño que se le está haciendo a la educación, como la ADP, AMPROTE, la misma, digo yo, estas organizaciones también de la sociedad civil que viven siempre opinando sobre la calidad de la educación en la República Dominicana. Bueno, no sé a quién se le puede ocurrir hablar de calidad educativa sin aprendizaje de inglés. Lo que sucede es que muchas veces las organizaciones lo que tienen son sus propios negocios. Tú los oyes hablando de calidad educativa, pero debajo de la mesa lo que hay es una propuesta para lo que ellos proponen, no para un diagnóstico generalizado del sistema educativo. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Ayer nosotros nos reunimos con el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, y nos reunimos anteriormente en diciembre con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, y ellos están apoyando que se reinicie de inmediato el programa de inglés, el programa de bilingüismo en las escuelas públicas ahora en enero. Esa es la posición de AMPROTET, con quien también nos reunimos. Es la posición de ASODADEDI, la Asociación de Directores de Escuelas Públicas, y de la misma ADP. Tanto los directores de escuelas como los técnicos, su asociación, y la ADP, los tres grandes sindicatos de la clase docente de este país, apoyan y solicitan que de inmediato se reinicie el programa de bilingüismo, porque es un derecho. Aquí lo que se viola, no garantizando el aprendizaje de inglés en la escuela, es un derecho a una educación de calidad.
La misma Ley General de Educación te habla de que el sistema educativo debe garantizar por lo menos el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela. Y garantizarlo no es tener una materia relleno como tienen el inglés desde 1961 en el sistema escolar dominicano. Nosotros nuevamente queremos enviar un mensaje al presidente de la República, al ministro de Educación, al director ejecutivo del INAFOCAM, a que recapaciten, a que hay que respetar las instituciones serias, las instituciones con carácter científico, y hay que apoyar a los docentes de lenguas extranjeras de este país que ya tienen decidido qué es lo que quieren y que no estamos improvisando. Nosotros, como Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, somos la única institución que se ha dedicado por 10 años a la investigación científica. Y somos los que hemos presentado una propuesta, Julio, con apoyo internacional. Mire, usted no ve a los maestros de matemáticas, ni a los de lengua española, ni a los de ciencia, unidos en una asociación, luchando porque se apoye su área. Los que nos hemos decidido hacerlo somos los maestros de inglés, los que hemos presentado una propuesta, los que hemos piloteado, los que hemos hecho investigación. Ahora, en lo que nosotros no podemos incurrir es en corrupción. Yo lo he dicho claro. Ya en el pasado, nosotros tuvimos que someter a la justicia a una ministra de Educación en el año 2012, cuando hicimos un programa similar y se violó el derecho a la continuidad de este programa. Nosotros no podemos involucrarnos ni en sobornos, ni en darle dádivas a ningún funcionario público, ni aceptamos presión buscando quién sabe qué. Ya nosotros entregamos a las autoridades todos los informes que pedían, hemos entregado las evidencias de lo que hemos presentado. Todo el mundo sabe que a nosotros no nos dieron un programa de inglés como proveedor único porque nosotros lo pedimos, sino que a nosotros nos forzaron a participar en una licitación como proveedor único. Después que teníamos 4 meses trabajando y después que teníamos un contrato. Pero yo entiendo que todo eso se va a resolver, porque ahora, a partir del mes de enero, somos todos los gremios de docentes de este país que vamos a enfrentar la suspensión del programa de inglés en las escuelas públicas, porque la educación es un derecho. No puede ser que el bilingüismo sea un lujo para los hijos de los ricos de este país. Los niños de las escuelas públicas tienen derecho al aprendizaje de inglés en la escuela y no vamos a aceptar experimentos en las escuelas públicas, porque a nosotros en este país nadie nos puede hablar de qué es lo que hace falta en el área de lenguas extranjeras, porque nosotros sí somos los que hemos hecho la investigación y somos los que tenemos más de una década metidos en las escuelas públicas. Entonces, yo insisto en llamar a la atención y a recapacitar a las autoridades y esperamos que ya a partir del reinicio de clases esta situación se corrija. El presidente de la República ha expresado su apoyo al tema del bilingüismo. Yo estuve en el Palacio Nacional en marzo, cuando el presidente lanzó la política inglés para una vida mejor. Hay una orden departamental para esto. Y yo creo que el presidente se va a alzar con el logro de lograr que el sistema educativo dominicano a nivel público se convierta en el primer sistema público bilingüe de América Latina, que es nuestra propuesta. Muy bien. Bueno, Juan, el tiempo no ha llegado. Un minuto para, si quiere todavía agregar algo más antes de despedir el programa. Agradecerle a usted todo su apoyo, su compromiso. Yo quiero felicitarle porque realmente deberían, yo insisto cada vez que vengo a una entrevista con usted, en que aquí deberían haber más programas como este y deberían ser masivos. Yo mismo sí quiero anunciarles a todos que en este mes, perdonando la publicidad, voy a iniciar mi programa de televisión sobre investigación educativa. Será un programa semanal donde vamos a presentar la realidad educativa dominicana desde la perspectiva científica exclusivamente. Les anuncio que ya a partir de la semana próxima la ADP va a reabrir su observatorio educativo. Pronto vamos a invitarle a usted a un evento para que conozcan lo que nosotros hemos diseñado como el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, el SATEP, que es un sistema computarizado de más de 180 variables e indicadores que va a dar seguimiento al acontecer de la educación dominicana día a día en cada escuela.
Así que al pueblo dominicano yo quisiera solicitarle a todos los maestros del país, por favor, que nos apoyen. Ahí está la ley de inglés como segunda lengua en el Congreso, que ya fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados y solo falta la aprobación del Senado, y que apoyen la continuación del programa de bilingüismo en este país, porque nosotros lo único que queremos es que los niños pobres del país tengan una mejor educación, y lo único que queremos es en general una mejor vida para todos en el país a través de un tema como el bilingüismo, que abre la mente y abre la vida de las personas, simplemente porque es una oportunidad de conectarse con el mundo y también demostrar al resto del mundo qué somos nosotros y qué podemos hacer. Muy bien, gracias, profesor Juan Valdés, por su participación, por su brillante exposición. A los amigos que estuvieron conectados, en el día de hoy no lo pudimos saludar porque cuando viene Juan, siempre el programa es muy amplio, muchos temas que tratar y tratamos de darle prioridad a cada uno de esos contenidos que Juan, enfoca de manera magistral. Gracias por su participación. Tanto hablan los educadores como Despertando al Magisterio siempre estarán a su disposición para usted poder venir y explicar sus ideas que contribuyen tanto para poder tener un mejor sistema educativo en la República Dominicana. Gracias a los amigos que estuvieron conectados con nosotros y feliz resto del día, feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes en otra versión más de su programa Despertando al Magisterio.